661932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Para todos tus eventos de Estamos de vuelta aquí en A Fondo Radio Show y como les anunciamos a través de las redes sociales, tenemos un invitado especial que es mío en el día de hoy con un tema súper interesante y vamos a recibir con un fuerte aplauso a José Antonio Castillo. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Gracias, mi hermano, todo bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno para con nosotros y estamos aquí para compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Amén. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿qué tiempo tienes en el ministerio ya? Tanto tiempo batallando. Bueno, nosotros comenzamos muy temprana edad, y éramos 16 años. Iniciamos en el ministerio, yo me convertí como a los 15 años de edad y desde los 16 estuvimos trabajando fuertemente en eso del evangelismo. Como inicio, bueno, como todo evangelista, inicia evangelizando en las calles y eso, y bueno, ahí iniciamos. ¿Qué ha sido lo más difícil dentro del ministerio? Una situación difícil que tú... Concho, bueno, está fuerte. Está muy fuerte. Bueno, naturalmente un ministro, para ser ministro del Señor, tiene que enfrentar ciertas circunstancias. ¿Cómo cuáles? Nosotros hemos pasado tantas cosas. Yo digo, como dice el apóstol Pablo, en mi cuerpo llevo la marca de este asunto del evangelio, que es el poder de Dios. Pero son tantos testimonios que no podría incubar para explicar. Pero sí, hemos pasado muchas situaciones difíciles, muchas circunstancias muy precarias, pero el Señor ha sido bueno para cada situación de esa y nos ha rescatado y nos ha ayudado para estar de pie hasta este momento, hasta esta hora. Excelente. En el día de hoy vamos a iniciar de una vez con el tema. Tú dijiste en las redes sociales, yo no soy famoso, no me hagan entrevistas. Sí, el flyer, una entrevista a José Antonio, naturalmente yo no... Sí. Hay un tema interesante que me parece que es un tema como de un libro, ¿verdad? Que tú lo escuchas y tú dices, Dios mío, eso es como que un libro. Leyendas en medio de una generación de cuentos. Sí, bueno, naturalmente este tema me confrontó personalmente a mí hace tiempo. Yo creo que esta generación necesita más que cualquier cosa recibir una palabra de estas que confrontan, pero cambian y a la vez restauran. Ya, entonces, bueno, hace tiempo yo recibo un llamado del Señor a orar. Me levanté de madrugada corriendo, ¿no? Esa noche recuerdo que no podía ni siquiera descansar, no podía pestañear, estaba orando fuertemente y en mi corazón sentí el deseo de buscar la presencia de Dios y en mi alma, dentro de mi ser, retumbó ese tema. Retumbó fuertemente, fue como una confrontación. ¿Eres leyenda o eres cuento en medio de esta generación? Yo no entendía nada al principio y por eso el Señor me llevó rápidamente a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 14. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado.
cuando recibo este texto, este contexto, siento la confrontación de una generación de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que no solamente se basaban en cuentos, sino más bien que eran leyendas en medio de esa generación. Me voy a explicar para darme a entender. Cuando usted va a la etimología de la palabra leyenda, se da cuenta que leyenda tiene que ver con una historia de un hecho real. Una historia de un hecho real o verídico. Un cuento es una historia viceversa, pero que no es real, es irreal. Está lleno de fantasías, está repleto de mucha información que te emocionan, que te mueven, pero no es verdadero. Y esa es la diferencia entre una leyenda a un cuento. En este contexto donde hemos leído, hubo un veredicto del rey Nabucodonosor. Todos conocemos la historia de una manera directa o indirecta. De la escuela bíblica nos lo enseñaron. Nos dice que Nabucodonosor hace un plan diciendo que todo el mundo tendría que doblegarse, postrarse ante esa estatua. La gente que vivía todo el tiempo bajo un concepto de irrealidad cristiana, creyente al Dios verdaderos, podía doblegarse. Eran simples cuentos, pero habían 3 jóvenes que no dependían ni de un veredicto de un rey, ni dependían de un veredicto de un hombre, sino que dependían del Dios que estaba con ellos. Entonces, esa es la diferencia entre una leyenda a un cuento. Por eso, usted se da cuenta hoy en día que hay creyentes que a la primera tentación están cayendo, porque su vida completa no estuvo un fundamento de leyenda, de realidad, de verdad, sino un fundamento de cuentos, que es algo irreal. Por eso usted se da cuenta que hay gente que le hace falta autenticidad, identidad. ¿Por qué? Porque cuando vemos ciertos creyentes queriendo imitar el cuento de alguien para no vivir su propia leyenda, el propio diseño, el propio propósito que Dios determinó sobre él, entonces vemos que están, por eso vemos tantas cosas hoy en día. Como creyentes tenemos que ser más verdaderos. Tenemos que ser más reales, tenemos que ser más capaces, tenemos que ser leyenda. Dios nos marcó para ser leyenda, para ser verdadero. Por eso estamos viendo una generación que se está desvaneciendo tras un lucro personal quizás, o para buscar ciertas cosas. Están rellenando el mensaje de cuentos, de emociones. Están rellenando el mensaje, ¿qué te digo?, de tantas cosas para mover al público, pero no para transformar. El verdadero evangelio confronta, cambia y liberta las almas que realmente necesitan al Señor. Por eso es el tema leyendas en medio de una generación. Y estos jóvenes marcaron un paradigma impresionante. Cuando usted se da cuenta, la Biblia enseña que ellos se niegan diciendo no lo haremos, pero todo el mundo lo está haciendo. Pero ellos dicen, nosotros no lo haremos. Nosotros no nos vamos a postrar. Tenían principios, tenían el poder de creer que el Dios que estaba con ellos lo iba a librar. Y aún así ellos dicen, y si Dios no nos libra, aún así no nos postraremos. Porque hay gente que va a depender de lo que Dios va a hacer. Pero hay gente que Dios lo haga o no lo haga, ellos siguen creyendo en lo que Dios es en su propia vida. Hay gente que solamente bendice a Dios cuando Dios da, o cuando Dios suple, o cuando Dios bendice, o cuando Dios puede, conceder el milagro, cuando Dios contesta la petición. El día que Dios no contesta esa petición, entonces para ellos Dios dejó de ser Dios. Pero estas creyentes dijeron, Dios me libre o no me libre, Él sigue siendo mi Dios. Bien. Amén. Él sigue siendo mi Dios. Entonces, de acuerdo a esto,
Sadrach, Mesach y Abednego mantuvieron su principio de leyenda, mantuvieron su principio de ser creyentes en el Señor con toda veracidad. Por eso es que el fundamento es tan necesario en esta generación. Estamos viendo una generación que se está levantando y de repente vemos un predicador, por decir algo, no quiere decir que son todos los predicadores, por decir algo, se levanta un predicador con una gran unción, pero se levantó bajo un fundamento irreal, no verdadero, se levantó bajo un fundamento no capaz. Al tiempo ese fundamento se va a desvanecer. Por eso que el que permanece en la palabra es el que permanece para siempre. La Biblia enseña que estos jóvenes decidieron no postrarse y aún así vieron, porque había un veredicto del rey, había que cumplir con lo que el rey estaba diciendo, o había una consecuencia por eso. ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia por mantener tu identidad hoy en día era echarte a un horno de fuego ardiendo. Esa era la consecuencia. Hay consecuencia por mantenerte diferente hoy en día. La gente te va a cuestionar. Fulano se cree el más santo. Fulano se cree la última Coca-Cola. Fulano cree que él es lo último. Fulano cree que él es el único predicador. Pero no es así. Porque para ser diferente hay que pagar un precio. Y ese precio se paga con indiferencia, con gente que nunca va a entender lo que tú portas de Dios, con gente que nunca va a entender lo que tú has sufrido para mantener eso que hasta ahora tú has mantenido. Pero no importa, la gente no tiene que entender. El que debe saber quién está contigo y si tú estás con Dios, eres tú mismo. La identidad fue lo que Sadrach, Mesach y Abednego mantuvieron en medio de una catarsis como esa. Si hubiera sido alguien normal, quizá un creyente común y corriente, como muchos creyentes que habían en ese momento, se habían doblegado también y habían seguido su vida normal. Pero la gente que tiene identidad de quién es Dios en su vida no se doblega ante cualquier sistema. No se puede doblegar, no se puede desviar de lo que Dios determinó con su vida. Y hay consecuencias para mantenerte diferente en esta generación. Hay consecuencias. La gente quiere ser como otras gente. Lamentablemente, predicadores quieren ser como otros predicadores. Gente quiere comportarse como otras personas, pero Dios te entregó un diseño único. En ti ha inculcado un diseño personal de Dios en tu vida. Alcanza eso, porque lo que Dios depositó sobre ti es suficiente para esta generación. La Biblia enseña que la consecuencia era ese, el horno de fuego. La Biblia dice que lo echaron al horno de fuego. Como consecuencia, lo depositaron en el horno. Y los que iban de camino a echarlo, la Biblia dice que se quemaron también. Y estando dentro, el rey Nabucodonosor, desde su altura, está viendo, porque el resultado de esto era que ellos se incendiaran, se calcinaran, se consumieran. El público estaba presente para ver la consecuencia de un grupo de jóvenes que decidió mantener su identidad en medio de cualquier catarsis. El público estaba atento para ver a un grupo de jóvenes que dijo: yo no voy a cambiar mi principio por un veredicto de un hombre. No voy a cambiar mi principio por lo que un hombre pueda establecer. No voy a cambiar mi principio por lo que alguien pueda decir. Yo soy único. En mí Dios hizo cosas únicas. La Biblia enseña que el rey Nabucodonosor está viendo y dice: ¿cuánto fue que entramos allá adentro? 3 solamente. Pero yo estoy viendo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dando a entender que aun cuando mantengas tu integridad, tu diseño, tu identidad, aun cuando el hombre intente condenarte por eso, Dios te va a respaldar.
Dios no te va a dejar. Posiblemente en los últimos días, gente que me va a escuchar este video, en los últimos días, gente intentó atacarte porque tú mantienes tu integridad. Gente intenta detenerte, gente intenta robarte lo único que Dios te ha dado porque tú eres diferente. Mantente diferente con Dios y con las personas, porque en ti hay algo diferente, y el que es diferente recibe cosas diferentes del Señor. Y la Biblia dice que el cuarto era semejante al hijo de los dioses. Nabucodonosor rápidamente se espanta, manda a cancelar todo, manda a sacarlo de ahí, y salen ellos, y la Biblia textualmente dice que ninguno de ellos ni siquiera olía a humo ni a fuego. El fuego no lo pudo tocar. Y eso parece cuento, pero es leyenda. Eso parece cuento, pero es leyenda. Porque solamente gente que mantenga su integridad va a hacer la diferencia en medio de esta generación tan depravada, tan acabada, tan desviada. Por esa razón, Dios anda buscando leyenda en medio de esta generación que está llena de cuentos. Gente que está tratando de hacerlo todo lo posible para hacerse famoso y no hacer famoso a Cristo a través de ellos. Gente que está haciendo todo lo posible para sobresalir, para quizás algunos views, quizás, bueno, es algo bien amplio. No quiere decir que todo el mundo lo está haciendo, pero gente que está haciendo todo lo posible para alcanzar su bienestar personal y no cumplir con la asignación que Dios determinó para ellos en esta tierra. El asunto no es que yo me haga millonario, y no está mal ser rico. El asunto no es alcanzar millones de views o millones de seguidores, no está mal tampoco eso. El asunto es que yo cumpla con mi asignación, porque si yo ya alcancé millones de visitas o millones de seguidores y aún así me siento vacío porque no estoy cumpliendo con lo que Dios determinó sobre mi vida, entonces no voy a ser eficiente en lo que Dios me dijo. Por tal razón, yo creo abiertamente que nosotros tenemos que enfocarnos más en cumplir en nuestra asignación que alcanzar nuestro bienestar personal. Y esta generación está haciendo muchas cosas, muchos cuentos, muchos, no quiero decir la palabra, pero muchos shows, muchas cosas para alcanzar cosas que realmente Dios no ha querido que tú alcances por ahora. Enfócate en lo que Dios te dijo, enfócate en lo que Dios te habló. Eso es lo que te va a llevar a tu destino de gloria y de bendición en tu vida. Por esa razón, cuando ellos salen de ahí, cuando ellos salen del fuego, solamente salen tres. Sale Sadrach, sale Mesach, sale Abednego. Pero Nabucodonosor vio 4. El otro era tipología, simbología del Mesías, de Dios en ese lugar, dando a entender que Dios te va a proteger sin importar en la circunstancia que tú estés. Si por culpa de Cristo te están persiguiendo, Él tiene el poder de representarte y de autodefenderte. Tú no necesitas defender a Dios, Él se defiende por sí mismo. Tú no necesitas pelear por Dios, Él pelea por sí mismo y Él pelea también por ti. La Biblia enseña que ellos salen los tres. Salen. Y Nabucodonosor tuvo que reconocer al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Aquí se cumple la palabra donde dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. Y esta generación de cuentos, que no es el todo por el todo, pero hay una generación de cuentos que se está convirtiendo a otras cosas y no está haciendo que esas cosas se conviertan al Señor. No sé si me doy a entender. Amén. Claro. No sé si me doy a entender. Entonces hay gente que está haciendo todo lo posible para parecerse a cosas del mundo y no están haciendo que las cosas del mundo se parezcan a las cosas del reino.
Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad de influenciar este asunto del mundo para que se parezca a nosotros, sino que nosotros nos vamos a parecer a ellos, entonces hay un déficit espiritual en nuestras vidas y en el reino. Y el reino no puede tener déficit. Amén. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros no estamos para compararnos o para ser parecidos, estamos para ser únicos, para ser leyenda. Cada persona nació para ser leyenda en medio de esta generación. Y no es coincidencia que tú estés en esta tierra, no es coincidencia que tu papá te haya concebido con tu madre, no es casualidad. Eso se llama propósito. No importa en qué familia tú naciste, dónde naciste, Dios te marcó para que tú seas leyenda en medio de esta generación de cuentos. Amén. 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 Excelente, un aplauso. Claro. Agradecerle a Dios por estas palabras y también a José Antonio porque dejarse usar, ¿verdad? Un tema muy interesante en el día de hoy. Así que recordarle a la gente que este video estará disponible muy pronto en nuestro canal de YouTube para que también José Antonio nos ayude a compartirlo, para que mucha gente sean bendecidos con estas palabras que bastante se necesitan en este tiempo. Ustedes saben que estamos en una crisis, ¿verdad? Tanto a nivel mundial, en lo secular, también dentro del espiritual hay una crisis. Así que agradecemos a José Antonio por acompañarnos en el día de hoy, estos minutos de la palabra de Dios. Y también agradecemos a toda la gente por la sintonía. Claro, Cuéntame. hay que agradecer de manera especial a todos los que comentaron en la plataforma de Facebook. En la transmisión en vivo, Junior, Sí. y aquellos que compartieron el link en las diferentes redes sociales. Sí, y también recordarle también la cuenta para que se suscriban a nuestro canal. Casi estamos en los 7,000 suscriptores. Sí, casi nada. Casi nada. A Estamos cobrando fondo, unos a pesos. fondo TV Show, así que suscríbanse porque vienen muchas cosas interesantes. También mandarle un saludo especial a José, a Juan Carlos. Te estás olvidando del jefe. A Juan Carlos enviarle un saludo especial, ¿verdad? Que no está con nosotros en el día de hoy, pero pronto estará aquí de nuevo. Yo sé que mucha gente tiene muchos seguidores y demás familiares, ¿verdad? Claro. Así que agradecemos a todos por la sintonía y nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Sí, Así viernes. es. Bye bye.